Buenos días, queridos alumnos. Nuevamente estoy aquí con ustedes para proseguir con las clases virtuales. Y bueno, el día de hoy nos corresponde trabajar el tema de los glúcidos. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el aporte de las biomoléculas a los seres vivos? Bien, en realidad los hidratos de carbono son una de las tres fuentes de energía de las que el ser humano dispone y se han considerado desde siempre imprescindibles. A pesar de este dato, en la última década, podemos afirmar de que numerosos nutricionistas consideran que los hidratos de carbono no son buenos en demasía. Y si lo que quieres, digamos, es mantener de alguna manera pues la línea, se debería de evitar. Es ahí cuando nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Son buenos o son malos los carbohidratos para nuestro organismo? ¿Qué creen ustedes, chicos? A continuación se les muestra el aporte de cada una de estas biomoléculas orgánicas. Veamos. En el caso de las proteínas, un 50%, tenemos a los hidratos de carbono, un 15%, lípidos, 10%, y ácidos nucleicos, 15%. Ahora, ¿realmente es importante e imprescindible dentro de nosotros? Veamos a continuación. Bien, vamos a empezar reconociendo los glúcidos y también definiendo. Si bien es cierto, chicos, cuando hablamos de glúcidos, debemos de saber que los podemos encontrar con diferentes denominaciones, ¿no? Como es el caso de carbohidratos, también se les llama hidratos de carbono o como azúcares, ¿sí? Entonces, estamos hablando de biomoléculas orgánicas. En el caso de glúcidos, son biomoléculas orgánicas ternarias. ¿Por qué ternarias? Porque está conformado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Acá lo tenemos, está resaltado en rojo. Carbono, hidrógeno y oxígeno, el popular CHO, cuyas principales funciones en los seres vivos son el prestar energía inmediata. No solo eso, sino también se encarga de formar estructuras diversas, como lo vamos a ver ahora, y también es una gran fuente de reserva energética. Bien, continuamos entonces. Teníamos una disyuntiva al inicio y nos preguntábamos si realmente pues los carbohidratos son importantes en nuestra dieta diaria, ¿verdad? En muchas ocasiones las dejamos de consumir. Veamos ahora por qué son importantes. Los carbohidratos constituyen una gran fuente de energía, ¿sí? ¿Qué sucede, chicos? Estos al catabolizarse, recuerden que cuando hablábamos de catabolismo es un proceso metabólico que nos ayuda, ¿no?, a degradar sustancias complejas y transformarlas en sustancias simples. Por ello decimos ahora que los carbohidratos al catabolizarse liberan ¿cuánto? Veamos acá. Liberan por cada gramo que consumimos 4,2 kilocalorías. ¿Y esto nos sirve para qué? Para cualquier trabajo celular. Bien, otra función estructural. Así es, los carbohidratos forman estructuras en los seres vivos. Por ejemplo, tenemos por acá, en el caso de la ribosa es un carbohidrato, es un azúcar y es un azúcar pentosa. ¿Sí? Cuando hablábamos de ácidos nucleicos decíamos, la ribosa es un azúcar que pertenece al ácido ribonucleico, de ahí el nombre, ribonucleico. Entonces, es un carbohidrato que está presente en el ARN. Pasamos por acá. La desoxirribosa se encuentra presente en el ADN. Recuerda, ácido desoxirribonucleico. También es un azúcar presente en la estructura del ADN. Luego tenemos por acá a la condroitina. La condroitina es un carbohidrato que forman estructuras como los huesos y los
cartílagos. Luego tenemos por acá a los peptidoglicanos. ¿Presentes en quién? Presentes en las bacterias. También tenemos a la quitina. La quitina se encuentra presente en la pared de los hongos y también en el exoesqueleto de los artrópodos. Así es. Recuerden, ya ustedes conocen qué cosa es un exoesqueleto. No estamos hablando no precisamente de los animales vertebrados, no de aquellos que presentan columna, pero sí presentan una estructura compacta y dura que cubre, en este caso, su cuerpo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de un cangrejo. Luego tenemos por acá la celulosa. Así es, también se encuentra en los vegetales, formando ¿qué cosa? Formando la pared celular, ¿ya? Y no solo en las plantas, sino también en las algas. Entonces cumplen función estructural. Ahora, en cuanto a la función de reserva energética, veamos por acá. Se almacena tanto en plantas como en animales, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la reserva de los animales, ¿en qué órganos se está almacenando? Así es, nosotros consumimos, chicos, a diario gran proporción de carbohidratos. Estos carbohidratos, en realidad, digamos que el excedente de carbohidrato que nosotros consumimos se va almacenando, ¿sí? Entonces, ¿consumimos carbohidratos? Sí. Eso se va como una fuente de reserva y se almacena en nuestro cuerpo, en el caso de los animales, no solo de los seres humanos. Entonces, ¿en qué parte del cuerpo se almacena? Se almacena en el hígado o también se almacena en los músculos. Cuando requerimos de estos carbohidratos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Retorna a nuestro torrente sanguíneo para proporcionarnos, ¿qué cosa? Para proporcionarnos energía. A este proceso de almacenamiento se le conoce con el nombre de glucogénesis, ¿no? O en algunos casos lo van a encontrar como glucogeogénesis, ¿ya? Entonces es la formación de glucógeno. Muy bien, entonces como glucógeno, lo tenemos por acá, como glucógeno nos va a servir de reserva energética en animales. Y en el caso de las plantas, porque las plantas también reservan este tipo de carbohidratos, no precisamente, sino lo reservan como almidón. También sirve de reserva energética en las plantas, pero como almidón. Muy bien, ahora en la parte inferior tenemos la clasificación de los carbohidratos. Mire por acá. Carbohidratos. Clasificación. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, mono significa uno, significa que son azúcares conformados por un solo azúcar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esos son los monosacáridos, ya conformados por un solo azúcar. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, tenemos a la galactosa y tenemos a la fructuosa. Ahora, los disacáridos, para formar un disacárido significa que deben juntarse dos monosacáridos. Así es, se juntan, se enlazan. Ahora, para enlazarse dos monosacáridos y formar, miren por acá, y formar un disacárido, ¿qué va a suceder? Se van a enlazar mediante un enlace en específico. Ese enlace, recuerda, pregunta del examen, se denomina enlace glucosídico. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo es que se forman los disacáridos? Por la unión de dos monosacáridos. ¿Y qué tipo de enlace presentan? Enlace glucosídico. ¿Y quiénes son los disacáridos? Veamos por acá. Disacáridos, tenemos a la maltosa, tenemos a la sacarosa y tenemos a la lactosa. Ahora, ¿qué sucede en ese enlace glucosídico que ocurre entre dos monosacáridos y más? Porque si decimos disacáridos, solo hay dos monosacáridos. Pero también, mira por acá, existen ¿qué cosa? Los polisacáridos. Significa que estamos hablando de 2 a más. 100 puede haber más inclusive. Esos son los polisacáridos. Cuando se da el enlace glucosídico en cada uno de ellos, hay liberación de una molécula de
agua. También es imprescindible que conozcas eso. Ahora, ¿qué tipos de polisacáridos se forman? Tenemos, por ejemplo, a la quitina, tenemos, por ejemplo, al almidón, tenemos, por ejemplo, al glucógeno. ¿Ya? Recuerda, almidón en plantas y glucógeno en animales. Espero que lo estén entendiendo, chicos. Si no, repiten el video. Bien, para tener información más detallada sobre la clasificación de los carbohidratos, veamos qué tenemos a continuación. Recordemos, ya anteriormente se mencionó que los carbohidratos, ¿no?, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Vamos a empezar hablando sobre los monosacáridos. Ahí está. Tenemos en mención la glucosa como monosacárido, la fructuosa y la galactosa. ¿De acuerdo? Entonces, están conformados por un solo azúcar. Mono significa uno, sacarosa significa azúcar. Entonces, estamos hablando de una molécula de azúcar. Ahora, si queremos saber un poquito más, la glucosa, ¿dónde la encontramos? Por ejemplo, la podemos encontrar en las frutas, en la miel, en ciertas golosinas. Bueno, en la mayoría en realidad. Luego tenemos a la fructuosa. ¿Dónde lo encontramos? Frutas, en la miel. La galactosa, en todo lo que respecta a los derivados lácteos. Pasamos a los disacáridos. ¿Quiénes son los disacáridos? Veamos por acá. Tenemos a la sacarosa. Pero recuerda, cuando ya hablamos de disacáridos es la unión de dos monosacáridos. Entonces yo voy a decir, ¿cómo es que se forma la sacarosa? Se supone que por la unión de dos monosacáridos. ¿Y cuáles son esos dos monosacáridos? La glucosa y fructuosa. La unión de ambos me va a formar ¿qué cosa? Una sacarosa. Veamos por acá. En el caso de la lactosa, también es un disacárido, pero este disacárido se ha formado por la unión de dos monosacáridos. Los tenemos acá, una glucosa más una galactosa. La unión de ambos me da una lactosa. Veamos por acá. La maltosa también se une por la unión de dos monosacáridos. Glucosa más otra glucosa me da como resultado una maltosa. ¿Sí? De esa manera se forman los disacáridos. Cabe resaltar, y ya se mencionó antes, que la unión, ya este más, digamos acá que está figurando, vendría a ser el enlace glucosídico. Ahora, ¿dónde encontramos a la sacarosa? En el azúcar común de todos los días, en la remolacha, por ejemplo, en las frutas. ¿Dónde encontramos a la lactosa? En los lácteos. ¿Dónde encontramos a la maltosa? En la cebada y en la cerveza. No es que debes de consumir cerveza, simplemente que se encuentra en la cerveza, pero puedes consumir en tu caso la cebada. Bien, ahora pasamos a los polisacáridos. Habíamos mencionado que los polisacáridos son, por ejemplo, el almidón, ¿no? ¿Dónde encontramos almidón? Granos, harinas, tubérculos, legumbres. Luego tenemos aquí debajo el glucógeno. ¿Dónde encontramos glucógeno? En carnes. ¿Sí? Entonces, recuerda también que cuando decimos polisacáridos, están conformados por grandes monómeros de azúcares. ¿Sí? Enlazados cada uno de ellos también por enlaces glucosídicos. Bien, vamos a profundizar un poquito más el tema de monosacáridos, ¿sí? Recuerda que los monosacáridos son los azúcares más simples y su unidad fundamental en este caso de los glúcidos. También recordar que son de sabor dulce, solubles en el agua y se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono. Veamos a continuación. Su fórmula es la siguiente, ¿sí? Donde N es mayor o igual a 3. Veamos a continuación el siguiente cuadro. Si el número de carbonos en un monosacárido es 3, por lo tanto será una triosa. Aquí está, número de carbonos 3, ¿verdad? Hidrógeno 6 y oxígeno 3. Tetrosa, cuando tiene 4 carbonos, así es, tetrosa. 4 carbonos, hidrógeno 8, oxígeno 4. Ahora, si tiene 5 carbonos, será una pentosa. Si tiene 6,
será una hexosa y si tiene 7 será una heptosa. Ahora, la siguiente columna nos habla sobre su grupo. El grupo que presentan químicamente. Por ejemplo, si dentro de la estructura química encontramos carbono, hidrógeno y oxígeno, va a ser una aldosa. Y si dentro de la estructura química encontramos solo el carbono y el oxígeno, va a ser una cetosa. Y de ahí derivan los nombres que están a continuación. Proseguimos con los disacáridos. Ya hemos mencionado también que están formados por la unión de dos monosacáridos y estos monosacáridos se unen ¿mediante qué? Así es, enlace glucosídico. Ahora, ¿cuáles son los disacáridos más importantes? También ya lo hemos mencionado. Sin embargo, estos disacáridos también presentan una fórmula en específico. Tenemos acá carbono 12, hidrógeno 22 y oxígeno 11. ¿Sí? Bien. Veamos a continuación. El siguiente cuadro nos muestra los disacáridos que ya hemos estudiado anteriormente. Su estructura química es esta, la que vemos acá. Químicamente, los disacáridos se representan de esta manera. Por ejemplo, esta es una maltosa. La maltosa está formada por una glucosa más otra glucosa. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en las semillas en germinación, ¿no? Habíamos mencionado anteriormente en la malta, por ejemplo, en la cerveza. La lactosa es otro disacárido. ¿Cómo está conformado la lactosa? También ya lo hemos mencionado, una glucosa más una galactosa. Estructuralmente lo tenemos acá, ahí está, una glucosa más una galactosa. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Es el azúcar de la leche, constituye la principal fuente de carbono y energía para el lactante. Posteriormente tenemos a la sacarosa. Miren, la sacarosa está formado por una glucosa más una fructosa. Su estructura química se representa de esta manera. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Llamada caña de azúcar o azúcar de caña, es el azúcar de mesa, constituye el disacárido de mayor consumo. Bien, a continuación tenemos a los polisacáridos. Si bien es cierto, ya tenemos referencias sobre ello y hemos hablado un poquito. Para recordar, son compuestos formados por la unión de muchos monosacáridos. ¿Mediante qué? Mediante enlaces glucosídicos. Ahora se clasifican en polisacáridos de reserva y polisacáridos estructural. Por ahora vamos a ver a los de reserva. Tenemos ahí a los polisacáridos. Por ejemplo, el almidón. ¿Sí? Recuerda que el almidón está formado por dos tipos de polímeros de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos polímeros? La amilosa, que constituye un 30%, y la amilopectina, que constituye un 70%. ¿Dónde lo encontramos? Está presente en el trigo, en el centeno, en la cebada, en las patatas o papas comúnmente conocidas, maíz y arroz. Otro polisacárido tenemos al glucógeno. También ya hemos hablado, ¿verdad? Tenemos como almacén de glucosa en animales, ¿no? Y se agrupa formando gránulos en el hígado y músculo. Así es, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Lo almacenamos en forma de glucógeno. ¿Dónde lo almacenamos? En el hígado y en los músculos. Eso es en el caso de los animales. Otro polisacárido de suma importancia. Y para terminar tenemos a los polisacáridos estructural. Así es, como su nombre lo indica, se encuentra formando estructuras. ¿A quién tenemos por acá? Tenemos, por ejemplo, a la celulosa. Estructural y químicamente hablando, esta es su estructura. Es una cadena, no ramificada de glucosas. Tenemos acá una glucosa y otra, ¿verdad? Conformado por enlaces glucosídicos. Ahora, vuelvo a repetir, es una cadena no ramificada. La anterior que hemos visto en el caso del glucógeno, esa sí es una cadena ramificada. En ellos no, ¿ya? En la celulosa, por ejemplo, es una cadena lineal, como podemos observar. Ahora, presentan un enlace torcido, si pueden observar acá, en forma de zigzag, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Donde los hidrógenos están de manera opuesta. Este enlace torcido, ¿ya? Le da una gran estabilidad. Es por eso que forma estructuras. También se le considera componente principal de las paredes celulares en los vegetales.
Ahora, algo muy importante de saber, es indigerible para nosotros. ¿Qué significa esto? De que nosotros, como seres humanos, no los podemos digerir, no los podemos consumir, ¿sí? Ahora, algunos alimentos presentan fibra vegetal, ¿no? Como hay algunos panes que presentan fibra vegetal, esos que lo utilizan de repente para un proceso de dieta comúnmente denominado. Entonces, esos panes contienen fibra vegetal. Ahora, ¿qué es lo que hace? En este caso te llena, pero más no lo asimilas. ¿Por qué? Porque no tienes una enzima específica para poder asimilar este tipo de alimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque contiene celulosa en su estructura. ¿De quién estamos hablando? Así es, del pan integral. Ahora, la celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Está formado por monómeros, así es, gran cantidad de glucosa unidos de manera lineal, ya lo hemos mencionado. Siguiente, tenemos a la quitina. La quitina forma el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Miren acá, tenemos varios insectos en la imagen cuya estructura externa es bastante compacta, en unos más que otros, obviamente. También presentan estructura lineal, ¿ya? Y con la particularidad de el enlace de forma en zigzag, ¿no? Entonces, este es un polímero lineal, nos dice acá, de N-acetil de glucosamina, químicamente hablando, ¿ya? Entonces, la quitina se encarga de formar las estructuras o los exoesqueletos en insectos y crustáceos. Polisacárido estructural. Libro página 270. Trabajamos en clase. Bien, según su aportación de los glúcidos energética, aportan energía a quién, a los seres vivos. ¿Cuánto? 4.1 kilocalorías por gramo que consumimos. En cuanto a lo estructural, en forma de polisacáridos, lo encontramos, ¿no?, en forma de celulosa en la pared celular de las plantas y en forma de quitina en pared celular de hongos y en el exoesqueleto de los insectos. Por abajo, en la parte inferior tenemos reserva. En animales lo encontramos como glucógeno y en plantas o vegetales lo encontramos como almidón. Siguiente, la retroalimentación. Escribe tres funciones de los glúcidos. Bien, mencionamos. 1. Nos proporciona energía, forma estructuras y sirve como reserva energética. Número 2. Completa. Hidratos de carbono. Definición, unidad y enlace. Definición, son biomoléculas ternarias. Su unidad son los monosacáridos y presentan enlace glucosídico. Número 3. Escribe el nombre de dos disacáridos, cualquiera de ellos, ¿no? En este caso colocamos galactosa y sacarosa. Verificando, en las plantas el almidón se almacena ¿en dónde? En las hojas y raíces. Análogamente en los animales el glucógeno se almacena en los músculos y el hígado, ¿verdad? Continuamos. Bien, proseguimos, chicos. Aquí marcamos la alternativa del ítem de la página anterior. ¿Cuál es la respuesta? Habíamos mencionado hojas y músculos. Número 2. ¿Qué nombre no corresponde al siguiente grupo? La amilasa, ¿verdad? Número 3. No es un polisacárido. Hay que corregir ahí. No es polosacárido, sino polisacárido. ¿A cuál se refiere? Muy bien, a la hemoglobina. Recuerda, la hemoglobina es una proteína. Lo vamos a trabajar después. ¿Cuál de los siguientes, número 4, cuál de los siguientes glúcidos no es un polisacárido ni un monosacárido? O sea, estamos hablando de un disacárido. ¿Cuál es? Efectivamente, la fructuosa. Número 5, la glucosa es una, muy bien, pentosa. La fórmula pertenece a, bueno, como no hay fórmula, no vamos a marcar, así es que pasamos al siguiente. Número 7, la maltosa es producida por la unión de glucosa y, muy bien, glucosa, ¿verdad? Reserva energética en vegetales. ¿Cómo lo reserva? Habíamos mencionado en forma de almidón. Perfecto. Al formarse un disacárido se da la pérdida de, así es, una molécula de agua. Azúcar abundante en las paredes celulares. Se utiliza para fabricar el papel. ¿De quién estamos hablando? De la celulosa.
Muy bien, chicos, tenemos para trabajar en casita la página 271. No olvides de escuchar la siguiente diapositiva, hay algunas indicaciones. Bien, chicos, algunas indicaciones. Número 1. Transcribe o imprime las diapositivas 4, 5 y 6. Ahora, si desean o pueden, tienen la posibilidad de imprimir todo y pegarlo en su cuaderno, perfecto, ¿ya? Pero lo imprescindible es que esté en tu cuaderno las diapositivas 4, 5 y 6. Siguiente. Las páginas del libro trabajadas deben ser copiadas y desarrollar las páginas indicadas. Se adjunta la práctica calificada, resolver y reenviarla a mi cuenta de Cubicol por mensajería de texto. Bien, chicos, antes de despedirme, solo de repente mencionarles, ¿no?, que estamos atravesando por momentos difíciles y para enfrentarlos nada mejor que de repente el optimismo en primera instancia y bueno, seguir cumpliendo con las recomendaciones establecidas, ¿no?, y poder sobrellevar estos momentos críticos por lo que estamos pasando. Bendiciones y cuídense mucho.